Hola, ¿qué tal? Pues ya andamos por acá de nuevo. Quedamos de continuar con anglosionismo y como pues ya venimos encarrerados, pues dije, pues de una, ya, ¿para qué esperar? Así que la verdad es que esta va a estar creo más relajada, en gran medida porque como ya decía en los análisis anteriores de anglosionismo, pues ya tocamos lo más importante realmente. Ya tocamos la base fundamental. Y pues en este sentido creo que podemos estar más chill, más relajados, dado que bueno, ya explicamos bases importantes de lo que es el anglosionismo. Hay por ahí algunos análisis que yo considero muy limitados o sesgados o parcializados que analizan el sionismo sin incorporar la importancia del apoyo del poder anglo y no puedes analizarlos ni entenderlos por separado. Por eso es que para aquel que tenga dudas de por qué le llamo conceptualmente anglosionismo es porque es un mismo ente y uno no puede vivir sin el otro y uno surgió con el otro y es una mancuerna hasta cierto punto simbiótica, inseparable porque nacieron juntos y pues puede que en una de esas mueran juntos también. Hoy mismo estamos viendo cómo actúa esta mancuerna en tiempo real con precisamente este par de desquiciados que gobiernan tanto Estados Unidos por parte de Donald Trump como al Estado de Israel por parte de Netanyahu. Entonces, todo esto que hemos venido comentando pues nos sitúa hasta el día de hoy, hasta el presente, lo que estamos viviendo. Y por eso digo que no puedes entender el sionismo si no entiendes que es una mancuerna. El sionismo no va solo. El sionismo no existió solo, no se fundó a sí mismo, se financió solo, no se autocreó a sí mismo. Tuvo que haber cierta alineación importante de intereses políticos, económicos, geopolíticos, que pues al final se alinearon entre unos y otros para que surgiera esto que ahora, insisto, yo le denomino anglosionismo o el régimen anglosionista. Entonces, insisto, de inicio hay que entender que el sionismo no se puede entender por separado. Yo diría que el término más correcto, más amplio, que abarca, digamos, los dos mundos, el mundo sionista, pero también el mundo anglo, pues es tal cual, el anglosionismo, ¿no? Creo que es muy sencillo y en este sentido, insisto, pues no puedes entender uno sin el otro. Ahora, fuera de esto, y ya después de más de 9 12 horas, ya no sé cuánto llevamos, de análisis sobre anglosionismo, creo que ya ahora después de haber explicado, y ya no tengo que reiterarme tanto ni repetirme tanto, pues ya podemos acordar, ¿no? De que esto lo trato de manera muy distinta como lo tratan la gran mayoría de los eh, judíos o sionistas o projudíos o prosionistas o proisraelíes, porque evidentemente, insisto, de inicio partimos de una gran mentira. Y de esta forma nunca te la van a contar ellos, obviamente. Es más, nunca siquiera vas a, ni por asomo, ni por error, ni por accidente, a escuchar que ellos siquiera puedan llegar a sugerir o insinuar que todo su fundamento es una mentira. Y hablo de su fundamento desde hablar del origen del pueblo judío, desde el judaísmo mismo, hasta la evolución hasta el sionismo. Y es aquí donde justamente cuando pienso en este tema me pregunto, ¿por qué es que siempre que hay alguien que critica al judío, siempre lejos de contestar con verdad se evade, se salen por la tangente, se victimizan, se tiran al piso, eh, mienten, manipulan, tergiversan, engañan? ¿Por qué?
O sea, ¿por qué tienen este hábito? ¿Por qué tienen este mal hábito de siempre evadir, redondear, huir a la discusión a partir de la verdad? Y esto a su vez me ha hecho cuestionarme algo que creo que es por sentido común muy claro, y es que hay que entender que por más que ellos te traten de enemigo de Israel, de antisemita, de conspiranoico y de que todas tus acusaciones son conspiranoia, pues hay que darnos cuenta de la otra cara de la moneda, de la otra cara de la luna, de aquello que no se ve tan fácil, de aquello que está tras bambalinas. Y un factor común, un denominador común históricamente hablando, y es, creo yo, innegable y no cuesta demasiado pues pensarlo con puro sentido común, es que es imposible, incluso siguiendo la propia narrativa judía victimista, esta narrativa judía que se victimiza todo el tiempo, no puede ser que todo el tiempo todos estén equivocados con respecto a ellos, con respecto a las acusaciones que se han hecho en contra de ellos, con respecto a los señalamientos, con respecto a los cuestionamientos. No hay forma alguna que desde inicio de los tiempos hasta hoy todos estén equivocados menos los judíos. No hay forma, por más que ellos intenten marearte con mil maromas y respuestas y narrativas y discursos e inventos, no hay forma de negar lo innegable, que es que no todos podrían estar equivocados con respecto a los judíos, y no todo lo que se ha dicho con respecto a los judíos pues puede ser descartado o presentado como mentira o conspiración, porque sería verdaderamente imposible, sería casi como pensar que nos hemos puesto de acuerdo todos desde inicios de los tiempos, romanos, con alemanes, con la sociedad actual, más todas las sociedades europeas, cuando juntas todas estas expulsiones, persecuciones, hay algo que simplemente por sentido común no te debe de cuadrar. Y es porque sistemáticamente siempre han sido perseguidos. Y claro que ellos van a sacar sus hordas de propagandistas y contenido propagandista en estos tiempos, donde te van a decir, por supuesto desde la posición de víctimas, pobrecitos de los judíos, los han perseguido toda la vida, desde inicios de los tiempos, y ellos no han tenido la culpa, ¿no? Ellos solamente han sido las víctimas. Y aquí es donde, ya para ponerlo en términos terrenales, ¿no?, y cotidianos, pues esta frase que dice, pues si al borracho lo están corriendo de todos los bares, llega un punto en que el problema ya no es de los bares, es del borracho. Es demasiada casualidad, no sé si me explico. Y por puro sentido común, aunque a ustedes les genera hasta cierta disonancia cognitiva de decir, es que no me puedo poner en contra de los judíos porque son las víctimas y pobrecitos, ¿cuánto han sufrido? Eso se debe, insisto, al adoctrinamiento sistemático al que hemos sido sometidos, en donde ellos nos han sido presentados como las víctimas desde el inicio, hasta la fecha, en que, insisto en esta ironía histórica o hipocresía histórica, en un plot twist histórico, pues las víctimas se terminaron convirtiendo en los victimarios hoy, que están aniquilando y exterminando y cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Entonces es aquí donde uno tiene que ser un poco más sensato y menos ingenuo para realmente admitir lo que es, creo yo, no tan complicado de admitir, que es: los judíos no siempre han estado en lo correcto, no siempre han estado con las manos limpias, no siempre han sido las inocentes palomitas que se venden, claramente han hecho cosas también.
solamente que esas cosas no te las cuentan, solamente que han tenido, pues digamos, la ventaja histórica de estar del lado del poder para terminar de implantar un régimen anglosionista durante muchas décadas y ser capaces de controlar la narrativa a su favor, nada más, nada menos. Pero, insisto, ya no es un tema de coincidencias ni de casualidades, es un patrón. Esa misma narrativa que tienen, la narrativa judía victimista, creo que también es un arma de doble filo para ellos mismos, en el sentido de, bueno, incluso si la tomamos y la asumimos como verdadera, pues ¿qué habrán hecho ustedes realmente para haber sido expulsados, perseguidos, acosados durante toda la vida y toda la historia de lo que ustedes plantean como la historia del pueblo judío? En este sentido, durante toda su historia. ¿Qué es lo que han hecho? E insisto, aquí no podemos ser tan ingenuos como para pensar que, insisto, ellos son absolutamente inocentes y el resto del mundo son los culpables que los persigue. Que ellos son los santos y las víctimas y todos los demás son los abusadores y los persecutores. Porque esa es la narrativa que nos han intentado, insisto, implantar desde hace mucho tiempo, al punto de llegarnos a adoctrinar. Entonces hay que liberar y romper con esa narrativa, con ese paradigma. Eh, el simple uso, insisto, de conceptos y etiquetas como el mismo antisemitismo, que ahorita mismo ya a mí me estarían etiquetando de antisemita por cuestionar esto, o por al menos tratarlo de poner en un suelo firme y ponerlo en tierra, ¿no? Para ser sensatos de lo que estamos hablando, ya solamente por esto es uno antisemita, solamente por decir que no maten a inocentes en Palestina, también a uno lo etiquetan de antisemita, en fin. Cada cosa que no les gusta, arrojan su carta confiable, que es la etiqueta del antisemita, ¿no? Cuando de entrada es un término absolutamente fraudulento, viciado de origen, manipulador de origen, que te revela precisamente las formas que han tenido, ¿no? Durante toda la historia de manipular la historia, de tergiversar la historia, de distorsionar la historia. Porque si nadie viene a cuestionar, oye, ya todo esto, ¿por qué antisemita? Si te quedas nada más leyendo, ¿no? Estas columnas de la BBC explicando, mira, sí, el origen del término antisemita se debe a la discriminación terrible que padecen los judíos. Ah, bueno, y si con eso te quedas, nada más porque te quedas con las versiones que te da la prensa corporativa, peor aún la prensa británica, la BBC, pues es precisamente esa la razón por la cual todos están engañados y aborregados y repugnantemente adoctrinados. ¿Por qué, me pregunto? Por cierto, no olvidemos que el propio George Orwell trabajó en la BBC y pues claro que sabía, o sea, al final cuando él produce 1984, sabía perfectamente cuáles eran las mañas de la prensa corporativa de su época. Nada más y nada menos, insisto, trabajando para la BBC, que obviamente al ser británica siempre iba a plantear una visión pro-Israel, pro-sionista, pro-judía. Mi gran pregunta es saber por qué, y piénsenlo por un segundo de nuevo, ¿por qué complicarte tanto en crear un concepto tan rebuscado, tan ambiguo, tan impreciso como antisemitismo, cuando ya explicamos que pues los pueblos semitas eran diversos, no solo hebreos y cananeos, habían árabes, acadios, arameos, etc. ¿Por qué buscar, con qué intención buscar la creación de un término, insisto, tan fraudulento como el antisemitismo? ¿Por qué? ¿Por qué no en todo caso ocupar un término pues más sencillo y más preciso y simplemente decir antijudío? ¿Por qué? Pregúntenselo por un momento. ¿Por qué ocupar
y crear este término tan ambiguo que nadie entiende a menos que pregunte y se lo expliquen, y si tiene suerte dude de la respuesta y no se convence, insisto, leyendo la prensa corporativa, porque así han adoctrinado a todo mundo en esta neolengua que se han inventado. Ah, bueno, entonces es antisemitismo cualquiera que critica y es enemigo de los judíos. Ah, bueno, entonces adoptan ese lenguaje, adoptan esos términos fraudulentos de origen. Entonces, la pregunta sencilla es ¿por qué inventarse un término, como ya he dicho, en toda esta línea de trampas semánticas que tienen los judíos, que es parte de su juego perverso y fraudulento? ¿Por qué inventarse este término? ¿Con qué necesidad de inventarse un término tan rimbombante como antisemitismo, que además, insisto, es fraudulento e impreciso? Porque incluso los pueblos semitas están también los árabes. Si uno fuera antisemita, como ellos dicen, no solo estaría en contra de los supuestos judíos, sino también estaría uno en contra de los árabes. Entonces, esto ha sido ampliamente documentado en el sentido en que es absolutamente impreciso y yo diría incluso mezquino e irresponsable un término que además han estado ocupando para etiquetar a todo mundo, tanto personas como a naciones y pueblos, y ejercer la violencia directa contra ellos. Ay, pregúntenle a los mismos palestinos hoy día. Vuelvo a la pregunta, que es muy sencilla, pero puede que les cueste muchísimo trabajo contestarla porque tendrían que volver a mentir. Y yo sé que no les cuesta trabajo mentir. Lo que les va a costar trabajo es acordarse de sus mentiras y darse cuenta que cualquier mentiroso tendrá que tener una secuencia muy clara, porque ya son tantas mentiras que han sido una bola de nieve acumuladas de mentiras, que llega el punto en donde ya no se sostiene absolutamente nada, y cae como un castillo de naipes, o como un yenga, todo de pies a cabeza y de cabeza a pies, porque todo cae por su propio peso cuando te das cuenta que todo es una gran mentira. Entonces, ¿por qué, insisto, no decir en lugar de antisemitismo, simplemente antijudíos? ¿No era más sencillo? ¿No era mucho más preciso en todo caso? En lugar de decirle, oye, no seas antisemita, en lugar de decirle antisemita, decirle, oye, no seas antijudío, pues yo creo que era mucho más claro y mucho más preciso en todo caso, ya si querían inventarse algunas etiquetas. ¿Por qué no lo hicieron? Es mi pregunta. No se necesita demasiados sesos para llegar a ese concepto, era el más próximo que tenían, pero no lo utilizaron. No lo utilizaron por dos razones. Primero, porque su línea principal siempre es la mentira, la manipulación del lenguaje, la creación de conceptos fraudulentos. Y estoy hablando del antisemitismo, que es la punta del iceberg, y lo comenté en el primer análisis de anglosionismo. Pero la base, lo que no se ve de ese iceberg, que está en la profundidad, es el fundamento mismo del pueblo judío, y todo lo que sigue después de eso, el judaísmo hasta el sionismo. Por eso cuando digo que es muy complicado por momentos separar judaísmo de sionismo, y algunos se podrán ofender y rebuznar al respecto de que, no hombre, es que son bien distintos judaísmo y sionismo, yo digo, pues mira, mentiras unas y mentiras otras, unas mentiras políticas, otras mentiras religiosas, ¿cuál es la gran diferencia? Al final vas a hacer un cóctel de mentiras donde ya se mezcla todo en una batidora y tienes un absoluto revoltijo de mentiras. ¿Cuál es la gran diferencia cuando entendemos que hay mentiras por todas partes? Y quiero empezar precisamente comentando el antisemitismo, como una de las muchas, y no es menor, insisto, por el uso indebido y mezquino que se ha hecho con esa etiqueta, para victimizarse ellos mismos y también para atacar a otros al mismo tiempo. Entonces, primeramente, no ocupan antijudío porque no les conviene, porque refuerza el estigma, porque refuerza la duda y porque al final reforzar la duda es finalmente que la gente se cuestione y probablemente se dé cuenta a partir de preguntar y cuestionar que todo lo que nos han contado es mentira.
Ellos, hay que entender, su enemigo principal no son los palestinos, su enemigo principal no fueron los alemanes, su enemigo principal no fueron los romanos desde los tiempos de la crucifixión de Jesús. Hay que entender, esos no son sus enemigos. Sus enemigos son dos principalmente: la duda y la verdad. Esos son verdaderamente yo los que consideraría los enemigos principales del pueblo judío, del judaísmo, del sionismo, como lo quieras llamar. Y en este sentido es obvio del anglosionismo. Su enemigo principal es la verdad, porque ellos han fundamentado y sustentado todo su emporio actual de poder, toda esta mancuerna anglo-sionista, a partir de mentiras. Y ya no te cuento las mentiras que se agregaron con los ingleses o con el mundo de poder inglés, ¿no? El anglo me refiero a Reino Unido, pero también a Estados Unidos, que también son especialistas en mentiras, ¿no? Hay dichos incluso para los mismos ingleses, ¿no? Si no hay conflicto en ningún lado, basta que lleves a un inglés para que empiecen a haber conflictos entre dos vecinos. Pon a un inglés a mitad de donde viven dos vecinos pacíficamente, ¿no? Dos vecinos pacíficos, y al menor tiempo ya estarán discutiendo y peleando esos vecinos, ¿no? Basta llevar un inglés. Entonces, cuando tú combinas estos dos regímenes que al final del día se basan en eso, ¿no? En mentiras, considera igualmente, ¿no? Los ingleses, incluso en las guerras, se dedican a espionaje. O sea, eso te explica al final del día por qué es que son como son y actúan como actúan hasta el día de hoy, pero actúan desde entonces, desde sus orígenes, históricamente, hasta hoy. Por eso es bien peligroso, insisto, este régimen anglosionista. Por eso es tan importante hablar del anglosionismo, pero hablarlo sobre todo desde la verdad, hablarlo desde el cuestionamiento. De nada sirve estar repitiendo las cantaletas y las narrativas y la propaganda judío, israelí, sionista. De nada sirve. De nada sirve que vengas a contar la historia tal como ellos la cuentan. De nada sirve. Porque primeramente estás adoctrinado y segundo, pues estás adoctrinando a los demás en lugar de revelar un poco más de la verdad. Y para revelar esa verdad hay que cuestionarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Y nuestro siguiente análisis viene muy pesado, muy pero muy pesado. Y sí tengo que decir que es de los que probablemente serán más pesados, porque cuando digo que uno tiene que cuestionarlo todo, realmente uno tiene que cuestionarlo todo. Yo nada más quiero hacer una precisión de lo que dije en el análisis anterior. Si no mal recuerdo fue en la parte 4. Dije que yo no soy de los negacionistas que niegan cuando ocurren crímenes de lesa humanidad o tragedias de ese nivel. Yo no soy el que se pone a negar los hechos ni las tragedias y mucho menos los sufrimientos ajenos. Pero quiero que se entienda, eso es lo que yo no niego. Yo no soy un negacionista en el sentido de negar sufrimientos cuando existen y cuando han existido. Yo no soy un negacionista en el sentido de ponerme a negar cifras, como hay algunos que hoy se ponen a discutir cifras con respecto a la crisis humanitaria en Palestina. Con respecto a decir, bueno, si son 10 importa, si son 8 no tanto. O sea, yo no entiendo estos que se ponen a negociar que si son miles o millones o cientos de miles, da igual, es sufrimiento humano, así sean 1, 10, 1000, 100,000, medio millón o 10 millones. Estás hablando de sufrimiento humano y sin importar la cifra, nos debería de indignar y no deberíamos de permitir el sufrimiento humano. Es así de básico. Para aquellos que tenemos empatía creo que no hace demasiada falta explicarlo.
Y para aquellos que no la tienen, pues no se los vamos a explicar porque ustedes están perdidos. Son nada más que un par de... Bueno, ojalá fueran un par. Un séquito de psicos. No hay necesidad de explicarlo, no lo van a entender. Porque en realidad la empatía no solo se piensa, se siente. Uno empatiza con la gente aunque no sea tu gente. Aunque no sea tu pueblo, aunque no sea tu bandera. Uno, si es humano, como decían por ahí, nada humano me es ajeno. Y uno tiene que tener la capacidad de empatizar el dolor del otro como propio. En ese sentido yo no soy negacionista, yo no niego los hechos en este sentido, no me voy a poner a discutir hechos. ¿Cuándo? ¿Cuándo son hechos? Y es ahí donde desafortunadamente uno tiene que mantener cuestionando esas cosas que se te han vendido como hechos incuestionables. Cuando digo que no soy negacionista, no me voy a poner a negar los crímenes de Estado que han ocurrido en diversos lugares del mundo, en todas partes. En Rusia, en Estados Unidos, en China, en Japón, en Argentina, en México, en Colombia, en Alemania, en Israel, en Palestina. No me voy a poner a negar. Cuando existan, pues existen. Y no te vas a poner a negar, como algunos argentinos, a las abuelas y madres de la Plaza de Mayo. Que algunos se ponen en estos, insisto, en estas circunstancias donde se revelan como psicos, pues estos psicos se ponen a cuestionar que si existieron desaparecidos, que si no existieron los desaparecidos, que no eran tantos desaparecidos, porque no eran 70, eran 50, y bueno, esas cosas son las que yo digo son absolutamente aberrantes, y absolutamente indignantes, y absolutamente innecesarias. En ese sentido, insisto, yo no soy negacionista, yo no me pongo a negar los abusos, los crímenes de Estado, los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, los exterminios, los asesinatos que ha sufrido la humanidad. No es el lugar correcto, ese no es un lugar correcto para estar, el negacionismo sistemático. Ahora, que no se confunda el hecho, y es lo que quiero precisar al día de hoy, que no se confunda el hecho de no negar con cuestionar, porque hay una línea delgada en esa frontera y se puede llegar a perder la línea de la división entre cuestionar y negar, entre el cuestionamiento y la negación. Y hay que tener cuidado y hay que ser, creo que, muy responsables y analíticos, empáticos también, muy precisos y tener una capacidad de discernimiento tal que puedas justamente llegar a ese punto medio donde no eres negacionista, pero tampoco dejas de cuestionar. Y es importante cuestionar cuando te das cuenta que sobre algunos crímenes no hay tanto problema hablar, no hay tanto problema cuestionar, no hay tanto problema incluso estar, insisto, regateando, discutiendo, negociando las cifras como si fuera además algo negociable. Insisto, esos son los negacionistas miserables, yo no. Eso lo hacen ellos. De entrada ellos, si por ellos fuera, negarían todo, ¿no? De a rajatabla, de una. Nada más por negar, generalmente además, ¿no? Nada más porque no tienen empatía humana. Yo lo que digo es, insisto, encontrar el punto medio de no negar con irresponsabilidad y falta de empatía, pero tampoco dejar de cuestionar, como si estuviéramos pues ya resignados a aceptar y tolerar todas las versiones que nos han contado. Ese es justamente un punto medio que la gran mayoría de la sociedad no entiende y no sabe cómo llegar. Cuestionar sin necesidad de pasarte al lado indolente de los psicópatas, negacionistas que nada más niegan por negar, y son indolentes nada más porque no tienen empatía tal que les pueda justamente llevar a tener tantita sensibilidad sobre el sufrimiento ajeno y el sufrimiento humano. Cuando digo que hay algunas cosas que se pueden cuestionar, algunos eventos históricos que se pueden cuestionar,
en toda su amplitud y en todos sus detalles, pero luego te das cuenta que hay otros eventos que por alguna razón, y no es una razón, insisto de nuevo, casual o coincidencia o accidental, que otros eventos históricos no los puedas cuestionar, no les puedas plantear dudas, cuestionamientos, casi de manera equivalente como lo haces con otros eventos históricos en los cuales parece que no hay problema que puedas llegar a cuestionar cualquier cosa y cualquier detalle. Y ya he comentado siempre, además, hay que insistir mucho en los detalles, porque en los detalles está el diablo. Entonces, parece ser que el poder ha decidido qué sí se puede cuestionar, qué cosas de la historia sí se pueden cuestionar sin ningún problema, y qué cosas no se pueden cuestionar ni por error, ni por asomo. Y eso no es más que censura pura y dura. Censura sistemática de algunos temas que no te permiten hablar, preguntar, cuestionar y mucho menos aún llegar a los detalles. Y sobre esto que estoy hablando, para que pues me vayan entendiendo la línea y habiendo aclarado que no soy un negacionista absurdo, sino que soy alguien que cuestiona con criterio, sin perder la empatía, o al menos eso intento y procuro. El tema al que me estoy refiriendo, si es que todavía no se hacen a la idea, es nada más y nada menos el Holocausto. Y esto les puede generar una cruzadera de cables a muchísimos, ¿no? Un cortocircuito automático cuando dices, ¡ah! O sea, pero ¿cómo? El Holocausto es innegable, el Holocausto es absolutamente indiscutible. Y digo, ok, pero ¿qué exactamente del Holocausto? Porque ahí es donde justamente uno va precisando. A ver, ¿se acepta o se niega? En su generalidad. Y ahí podríamos conceder algunas cosas. Tampoco es que, insisto, uno tenga que forzar la negativa o la negación absoluta. El problema, ¿saben cuándo empieza? Cuando vas bajando, cuando vas detallando, cuando vas precisando, cuando vas llegando a los cuestionamientos a veces de los más básicos, ¿no? Por ejemplo, yo ya lo he llegado a comentar si no mal recuerdo, fue en el análisis que hice sobre los juicios de Nuremberg, sobre este tema de Goering. Hoy no voy a entrar a esto porque nos llevaría mucho más tiempo y de hecho ya se relaciona con una gran parte de las mentiras que nos han contado de la Segunda Guerra Mundial que había comentado, pero por supuesto que se entrecruza con el anglosionismo porque en gran medida todo lo que pasa y resulta de la Segunda Guerra Mundial, que no es más que la acumulación de sucesos previos históricos desde la Primera Guerra Mundial y anteriores, ¿no? Porque a veces se piensa que Theodor Herzl es el fundador del sionismo y no fue más que, por cierto, un recopilador charlatán que lo único que hizo fue recopilar ideas sionistas y él básicamente fue un recopilador de las mismas, cuando el tipo ni siquiera creía en el judaísmo, el tipo se educó incluso en escuelas laicas o protestantes que nada tenían que ver, evangélicas o algo por el estilo, no recuerdo, que nada tenían que ver exactamente con el judaísmo y que se supone que por nada más el escándalo de Dreyfus, se supone, ¿no? Esto que pasó en Francia, pues de repente le picó el bicho de ponerse a defender el hogar nacional judío, ¿no? Nada más para hacer una recapitulación, fue en 1894 el caso Dreyfus, donde un oficial judío francés fue falsamente acusado de traición. Es considerado el catalizador clave que impulsó a Theodor Herzl a fundar el sionismo político moderno. Presenciar el antisemitismo en Francia convenció a Herzl de que la asimilación era imposible y que los judíos necesitaban un estado propio plasmado esta idea en Der Judenstaat. Aquí lo que quiero que lean y entiendan, que esto lo acabo de leer de Google, es la manera que siempre les he comentado. Ustedes le preguntan, por eso es que yo no saco mi información de inteligencia artificial.
de ninguna. Vean, ¿por qué lo estoy leyendo? Para que vean el uso de las palabras. Insisto, la semántica es sumamente importante, el léxico que se utiliza. Vean nada más, el caso Dreyfus de 1894, donde un oficial judío francés fue falsamente, dice aquí, falsamente acusado de traición. Es considerado el catalizador clave que impulsó a Theodor Herzl a fundar el sionismo político moderno. Presenciar el antisemitismo, ahí está, insisto, la carta que les encanta utilizar, en Francia convenció a Herzl de que la asimilación era imposible y que los judíos necesitaban un estado propio. Obviamente todo esto lo plasmó en Verjudenstadt, ¿no? Este libro de Theodor que, insisto, no te lo venden ellos, ¿no? Esta narrativa israelí. Que por cierto, esto que estoy diciendo no dice, no te lo van a contar aquí. Te lo venden como el padre del sionismo, cuando, insisto, desde ahí te das cuenta del gran charlatán que era. Como yo venía diciendo, el tipo era, de entrada era un asimiladísimo, o sea, hiperasimilado estaba. Cuando hablamos de asimilación, ya lo expliqué, hasta cierto punto hablamos de dilución. Su identidad judía, si es que acaso existió, se diluyó desde que era niño, porque desde que era niño, insisto, fue educado en escuelas incluso laicas. Ateo, vamos a decir, hasta cierto punto se podría decir al propio Theodor. Y de repente, corte A, pasa el caso Dreyfus, que aquí además te lo venden siempre, porque insisto, las perspectivas que te dan siempre las inteligencias artificiales y en general todos los medios de consulta occidentales o pues, al final gran parte de todos estos medios, sin importar cuál sea, prensa escrita, prensa corporativa, prensa digital, todo está controlado por ellos. Por eso digo que los protocolos de Sion no estaban tan perdidos como se piensa. Que se dice, y algunos dicen, y ellos dicen que fueron los zares los que generaron estos protocolos de Sion, pero bueno, al final lo que hay que ser sensatos de nuevo es que no todo se puede tratar como conspiración cuando ya te das cuenta de la realidad, de los hechos, de los datos. Y cuando cruzas te das cuenta que de conspiración, muchas cosas que se han tratado como conspiración no tenían nada de conspiración. Te están dando la verdad en muchas ocasiones. En el caso de los Epstein Files, ¿cuántos habían llegado a anticipar eso y también se les trató de conspiración? Y no olvidemos también los vínculos que hay ahí de esta gente con el Estado de Israel. El propio Epstein, me refiero. Ghislaine Maxwell misma. Y el Mossad y las fuerzas estas de Israel. O sea, es una cosa espeluznante. Por eso insisto, es bien importante entender la raíz del anglosionismo porque es la que nos está dando los dolores de cabeza a todo el mundo al día de hoy. Y yo diría, el anglosionismo es el máximo peligro al que se enfrenta el mundo y la humanidad al día de hoy y a futuro, realmente. Por cierto, ahora que estoy mencionando esto de los e-files, hace poco vi un posteo donde se hacía una asociación de que, si no mal recuerdo, la propia Maxwell estaba trabajando en Disneyland. Y necesito confirmar esa información, pero ¿ustedes se imaginan el repugnante peligro de lo que eso implica? Les prometo que hablaremos de ese tema para ya no desviarnos hoy. Y me voy a documentar al respecto. Ojalá no sea cierto, porque si no, imagínate, ¿no? Ya Disneyland se va a convertir en una pesadilla. Que bueno, ya sabemos que ahí hay muchas cosas turbias en todas estas... En todo aquello que se vende como inofensivo, inocente, pueden haber grandes riesgos. De hecho, por eso yo llegué a analizar ya Ice White Shot, ¿no? Esa escena final de la juguetería donde está Elena, ¿no? Entre puros juguetes y las luces de Navidad y cómo sus padres parece que entregan a Elena, ¿no? A los dos depredadores que están ahí.
cómo los propios peluches representan al tigre, en fin, depredadores que rodean a Elena, todos los simbolismos que nos plantea Kubrick. Al final, insisto, Kubrick no hizo más que pintar un cuadro de la realidad de lo que vivimos y que, pues insisto, hoy muchos, y él se anticipó casi de manera profética, pues siguen con los ojos bien cerrados, ¿no? Con eyes wide shut, a ver en qué momento despiertan, a ver en qué momento los abren. ¿Por qué menciono esto? Porque sí está ligado, no crean que estoy divagando, todo esto se conecta, todo esto se conecta. Volviendo a Dreyfus, esto es lo que digo, cómo manipulan la forma de presentarte la información. Te dicen primeramente, un oficial judío francés fue falsamente acusado de traición. Ya de entrada, ¿no? Fue una acusación falsa. Luego esto lo justifican como el catalizador de lo que ya conocemos de Herzl para generar este sionismo político, un tipo que, insisto, no tenía ni la más mínima relación con ellos, pero que de alguna manera se convirtió en el padre de sionismo que buscó el hogar nacional judío en aquella tierra, en la Palestina británica de aquel momento. O sea, dices, perdóname, pero hay cosas que simple y llanamente no cuadran. Y bueno, ya, pues esto de generar su documento de Der Judenstaat, o sea, el Estado judío, esto está en alemán, es cuando uno dice, como que hay cositas que aquí no cuadran simplemente. Por cierto, hay que entender que Herzl no precisamente quería terminar con esto que ellos mismos llamaban el antisemitismo, ¿eh? O sea, él se alimentó, se ayudó del propio antisemitismo. Es más, fue yo diría la manera en que logró alinear los intereses por una parte de su proyecto sionista y por otro lado de la geopolítica de aquel momento, entre las naciones participantes, incluida Reino Unido, etc. Rusia incluso, porque Rusia lo convencieron al inicio de apoyarlos, ya después los rusos se arrepintieron, pero esas son las grandes contradicciones y las grandes mentiras y las grandes farsas que, insisto, hoy muchos se siguen tragando, empezando por los mismos judíos. Y el resto del mundo, por supuesto. Me refiero a que él no quería eliminar el antisemitismo, él más bien le encontró una utilidad al antisemitismo, disculpa, o a la judiofobia, que yo creo que no sé por qué dejaron de ocupar ese término, me parecía en todo caso un poco más preciso, o antijudío, ¿no? Ya si vas a decir antisemitismo, pues de antijudío. Entonces él canalizó, digamos, todas estas fobias y animadversiones hacia los judíos en Europa de aquel momento y entendió de alguna manera que iba a ser la forma en poderlo canalizar jugando justamente en ese sentido, ¿no? Si ustedes no nos quieren acá, pues la solución es crear pues el Estado, este hogar nacional para lo que después terminó fundándose en 1948 como el Estado de Israel, tomando a un charlatán que, insisto, no se creía, yo creo, esa creo que sería una gran pregunta histórica. ¿Realmente Herzl se creía realmente sus cuentos sionistas? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que todo está lleno de mentiras, ¿no? Todo está lleno de mentiras. Cuando hablamos de que el Estado de Israel es un Estado ilegítimo, pues lo decimos con suficiente fundamento por donde lo veas, desde la concepción teórica, que en gran medida, insisto, se basa el sionismo, ya aplicado en términos políticos, en esta tesis der Judenstaat de Theodor Herzl. Desde ahí ya hay farsa, desde ahí. Y luego súmale los métodos. O sea, son absolutamente inhumanos, mezquinos, miserables, injustos, ilegales. Pues porque básicamente llegaron a invadir. Y bueno, ya ve hoy lo que han estado haciendo. Todavía le abrieron las puertas y ve lo que están haciendo. Ahora quieren correr a todos los demás. Es como si invitas a alguien a tu casa, muy gustosamente le das la calidad bienvenida, lo recibes y luego ya te quiere sacar a ti, ¿no? Y luego peor aún te quiere hasta aniquilar. Esa es la clase de vecinos y yo diría, pues de pueblo judío en su forma de actuar y de comportarse de manera histórica.
Por eso yo empecé diciendo, no todos pueden estar equivocados, perdón, pero no les salen las cuentas. Si tomamos como verdad su persecución y su expulsión de todas partes, pues entonces, pues con más razón, refuerza la idea de que pues si tanto los están corriendo de todos lados, pues por algo probablemente debe de ser, debe de haber alguna razón y bueno, tampoco es que nos falten razones para encontrar los motivos de por qué los expulsan de todos lados. O sea, las razones ya las tenemos conocidísimas. En muchos momentos, yo creo, en otros momentos de la historia, pues a muchos los trataron de conspiranoicos, pero ahora, o sea, por Dios, ya tendrás que estar verdaderamente perdido o ciego para no darte cuenta, insisto, de todos los abusos que han cometido los judíos desde inicios de los tiempos, que bueno, hasta fragmentaciones religiosas han tenido que ver con algunos que aseguran que los propios judíos traicionaron a Jesús. Claro, los romanos implementaron, porque es obvio, operativamente desde el gobierno romano, pues ellos son los que implementan y acatan, además de que Poncio, Pilato y compañía, pues no se querían obviamente meter en revueltas innecesarias. O sea, es una cuestión, yo diría, más bien pragmática la que se decidió en aquel momento, sobre todo por parte de los romanos, que ejecutaron, por supuesto, y Pilato se lavó las manos, pero, insisto, si desde entonces tenemos ya ciertos cuestionamientos tan profundos, yo diría, ya no puede ser una casualidad, ya no es accidental, ya no es coincidencia que tantos estén equivocados con respecto a lo que opinan del pueblo judío a lo largo de las épocas. Y no olvidemos que incluso las propias tesis de Herzl las planteaba como la cuestión judía. Esta cuestión, precisamente la cuestión judía, ha sido, híjole, abordada de distintas maneras a partir de diversas perspectivas por parte de cientos de autores. Cuestión judía por aquí, cuestión judía por allá. O sea, dices, hay algo aquí claramente, insisto, que no cuadra de esta versión que nos han vendido, que los judíos y los pobrecitos judíos toda la vida y toda su historia han sido las víctimas. Y esto que estoy diciendo es algo que creo yo el propio sentido común y tu propio sentido común lo sabe, pero no admite. Porque, insisto, no se nos permite aceptar nuestro propio sentido común. Yo no estoy diciendo un hilo negro aquí, pero sí estoy transparentándolo nada más, insisto, en algo, en un hilo que nos han querido ocultar. No estoy descubriendo el fuego con lo que les estoy diciendo, pero sí estoy siendo mucho más transparente que el 90% de los discursos y las explicaciones de algunos que se jactan ser expertos en estos temas, que al final lo único que hacen es reproducir el adoctrinamiento de nuevo, como lo han repetido durante todos los siglos y todos los años y todas las décadas de tiempos antiguos y tiempos modernos. Entonces no podemos seguir con esta ingenuidad y más con lo que hemos estado viendo que nos han demostrado, y yo diría y a estas alturas, más bien se quitaron las caretas. De manera descarada se quitaron tal cual las máscaras de quiénes son, y Netanyahu fue quien se descaró, quitó las máscaras, ahora sí que fuera máscaras, y se dejaron ver con el rostro malévolo que verdaderamente son. Son. No intento caer en las generalizaciones ni en los extremismos, pero tampoco ser un ingenuo que no se puede dar cuenta de un patrón histórico y que además mayoritariamente, incluso hasta el día de hoy, la sociedad israelí está de acuerdo con lo que está haciendo este señor, impresentable, mezquino, asesino, líder actual del Estado moderno de Israel llamado Netanyahu, que por cierto está acusado de todos los cargos tanto al interior de Israel como al exterior, por supuesto, hasta por la Corte Penal Internacional, pero ahí sigue. O sea, me sigue sorprendiendo cómo siguen siendo minorías de judíos los que se quejan, ortodoxos, y ya di ejemplos en análisis anteriores, de este proyecto sionista. Y también explicaba, es muy complicado separar judaísmo de sionismo, por más maromas que se intenten. Yo entiendo que podrán haber ciertas diferencias, también las entiendo.
pero también tienen ciertas cosas que las atan mutuamente. Es muy curioso, por ejemplo, cuando te dicen, es que puede haber judíos como pueblo, ¿no? En este sentido, judíos que se identifican con el pueblo, hablar hebreo, por ejemplo, pero no precisamente practicar o ser creyentes del judaísmo, ¿no? O te pueden decir, es que bueno, puede haber israelíes, bueno, eso sí es un poco más común, porque en el caso israelí es más bien la ciudadanía con respecto al Estado de Israel, y te pueden decir, ok, israelíes, hindúes, musulmanes, ateos, cristianos, ok, esa parte puede ser la más sencilla de explicar. O sea, al final estás hablando de que hay una diversidad, aunque tampoco es tanta diversidad. Si no mal entiendo, creo que son 70% de la población en Israel son judíos, en el sentido no solo del pueblo, sino, o sea, me refiero sobre todo a que devotos al judaísmo, digamos. Y el 30%, pues una diversidad restante. Entiendo la parte ciudadana, entiendo la parte israelí. Ok. El problema está cuando hablas de judíos, judíos que igualmente son devotos al judaísmo, o habrá algunos que no lo son. O cuando hablas también de judíos que podrán estar a favor o en contra del sionismo. En cualquiera de estos casos donde ellos te tratan de decir, bueno, es que no todos los judíos creen o son devotos al judaísmo, o no todos los judíos son pro-sionismo, es donde empiezan yo diría, a caer en sus propias trampas. ¿Cómo separas, por ejemplo? Es algo que siempre me he preguntado. ¿Cómo separas al pueblo judío del judaísmo? Porque, insisto, a ellos les encanta, son obsesivamente, tienen esta obsesión de corregir a todos los demás, ¿no? Porque ellos están tan adoctrinados en su doctrina y en su dogma, que lo que se la pasan haciendo es corregir a todos los demás. Quiero adelantar también algo que es parte que se liga a todo esto que venimos comentando. Yo creo que en gran medida, una de las razones fundamentales por las que los han estado corriendo de todos lados, expulsando de todos lados, es que es muy difícil que ellos puedan escapar del adoctrinamiento, sin importar si es religioso o político. Y ese creo yo no es el único, pero es una de los talones de Aquiles que explican por qué es tan complicado, sobre todo a largo plazo, poder no solo convivir, no es un tema de convivencia precisamente, es un tema de que ellos tienen planes. Y el problema de sus planes es que te afectan, aunque ni siquiera te los cuenten. Por eso creo, y es uno de mis argumentos, cada que han llegado a un lugar, al que sea, en la historia, y los que les rodean se dan cuenta de cuáles son sus planes e intenciones, en automático dicen, ellos no pueden estar aquí, porque representan un riesgo y representan una amenaza. Y por eso ha sido tan reiterativo esta expulsión y persecución. Por más que ellos se vendan como las víctimas, insisto, como el borracho, es como si el borracho que ya corrieron de 100 bares en el mundo, llega contigo y te dice, te toca en tu bar y te dice, oye, me han corrido de 1000 bares alrededor del mundo, pero es porque ellos son malos, son malvados, no me entienden y yo soy la víctima. Perdón, nadie va a creer ese cuento. Lo que yo me pregunto es por qué sí lo creen muchos de los judíos. Lo primero que pensaría el cantinero es, híjole, pues algún temita has de tener, ¿no? Y no te puedo recibir aquí en automático porque, perdón, es demasiada casualidad que te hayan corrido de tantos lugares. Eso creo que es una reacción hasta natural. No eres antisemita, no lo estás discriminando, estás previniendo. Qué es eso que no te ha permitido, vamos a tomar sus términos, asimilarte, adaptarte a otros lugares? Entonces, una de las razones, y solo estoy mencionando una, pero sí me parece un eje importante, es que no se pueden divorciar de su doctrina.
En este sentido, y hay que decirlo muy directo, muy honesto, los judíos no son más que un pueblo dogmático y ciego que sigue ya sea una doctrina política o una doctrina religiosa, o ambas al mismo tiempo. Entonces lo que te genera eventualmente ese dogma es extremismo, fundamentalismo, fanatismo y una ceguera profunda, porque su mundo absolutamente se reduce a eso. Y ese es un gran problema. Verdaderamente sí creo que es un gran problema. Y me van a decir, pero ¿cómo estás hablando así de los judíos? Eso es una falta de respeto. Yo diría, pues falta de respeto a la que ellos han estado cometiendo. Porque cuando entiendes cuáles son sus fundamentos, ya sea que su fundamento, insisto, sea una doctrina política llamada Der Judenstaat, o su fundamento sea religioso llamado la Torá, o el Pentateuco, o el Tanaj, o como lo quieras llamar, o el Antiguo Testamento, o sea que al final hay que entender que están relacionados, como lo quieras llamar. El Pentateuco, acordémonos que son los 5 libros y bla, bla, bla. Bueno, ya sea, para ponerlo simple, que la doctrina judía esté basada en un fundamento religioso con la Torá o en un fundamento político con Der Judenstaat, ambos caminos son sumamente peligrosos porque son dogmáticos. Y ese dogma te lleva a convertirlos en adoctrinados fanáticos, sin importar si es un camino o es el otro, o son ambos. Por eso acuérdense que yo he llegado a analizar casos, sobre todo yo en términos recientes, ese creo que lo mencioné cuando ocurrió lo de Charlie Kirk. Y yo dije, hay que tener mucho cuidado en Estados Unidos, y bueno, se cumplió mi profecía, porque yo dije, lo que está haciendo Trump, y lo dije desde entonces con Kirk, es que verdaderamente, y es verdaderamente alarmante lo que estaba haciendo desde entonces, cuando ocurrió lo de Kirk, yo dije, es que lo que están haciendo ellos es aprovecharse del doble fanatismo de la gente. Esto es sumamente peligroso y más cuando estás en contextos fascistas, porque se aprovechan de su fanatismo político y se aprovechan de su fanatismo religioso. Es eso lo que yo considero, en síntesis, una de las razones fundamentales por las cuales te das cuenta que ha existido ellos que han mal llamado antisemitismo, que yo le llamaría, para ser más precisos y prácticos, posturas antijudías históricas alrededor del mundo de manera constante y sistemática. Es algo que no se plantea así, se los digo claramente, porque la gente, y cualquiera que te hable de este tema, incluso aunque se venda como experto, no suelen tener la valentía ni la sensatez ni la honestidad suficiente para perder seguidores, para perder likes, para ponerse en una polémica o a mitad de la polémica para decir una incómoda verdad. Porque la verdad no es complaciente, amigos. Por eso insisto, acá no nos monetizamos, precisamente por ello, y acá no complacemos a nadie más que a la verdad. Y esto lo tengo incluso descrito en la descripción de este canal. Aquí decimos la verdad cueste lo que cueste, porque es lo más importante, porque lo dicen incluso hasta en sus máximas, la verdad os hará libres. Y hay que entender la importancia de la verdad en un mundo de engaños y de mentiras y de farsas, donde a partir de mentiras montadas y construidas se han cometido las peores atrocidades, los peores crímenes, los peores exterminios, los peores genocidios. Hoy mismo lo estamos viendo con lo que pasa contra los palestinos. Cuando quieren, por cierto, borrar a Palestina del mapa, borrar el mismo nombre del mapa, cuando alguno ridículo se pone a discutir siquiera si Palestina no es un invento, imagínate lo ridículos que son. Y se ponen a decir, no, pues es que es un invento, porque en realidad pues Palestina nunca ha existido y no existe su estado. Pues claro, mi estimado perdido, que no existe el estado Palestina, si ese es el gran problema. Si para eso existieron los tratados de Oslo. Si siempre les han
jugado sucio a ellos y primero fundaron el Estado de Israel y no el de Palestina. Estos perdidos que hablan de Israel y Palestina como si fueran lo mismo y fueran equivalentes y tuvieran básicamente en una balanza estuvieran perfectamente equilibrados, nunca te hablan de una palabra fundamental para hablar de este tema. Nunca lo escucharás así se lleven horas dándote de sus explicaciones de Israel o de Palestina y de sus orígenes. Nunca te van a decir una palabra fundamental para entender esta situación y es asimetría. No puedes nunca comparar la asimetría enorme que hay entre el poder de Israel con el que tiene Palestina, que precisamente no tiene Estado. Ese es el problema. Mientras que Israel le fundaron muy cómodamente y consentidamente, ¿no? Porque era el consentido, en 1948 con el amparo de todo mundo, particularmente de Reino Unido, Estados Unidos y hasta las Naciones Unidas, pues el Estado de Israel. Muy cómodamente, e ilegítimamente y fraudulentamente, por supuesto, con todos los intereses perversos que llegaron a ese punto desde Herzl, pero anteriores, porque insisto, esto viene de mucho tiempo atrás, las ideas sionistas vienen de tiempos anteriores al propio Theodor Herzl, y que por supuesto pasan por los puntos de inflexión en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, hasta la consolidación del Estado ilegítimo de Israel, hasta lo que desafortunadamente tenemos hoy con Netanyahu y Donald Trump, que representan a ese mundo. Hoy se estaría mojando el propio Theodor de ver estos psicos que lo están representando, en qué terminó su idea. Ni en sus sueños húmedos se hubiera imaginado tener a un par de psicos defendiendo su idea. Además, hasta con tintes y nociones y perspectivas de lograr el gran Israel, combinando la teología, la doctrina religiosa, pero además ahora con la doctrina política, que ahora tiene el poder para ejercer el poder porque tienen capacidades militares que están alimentadas por el complejo militar industrial de Estados Unidos e Israel. Tecnológico bélico industrial. A través de no solo sus industrias de armas típicas, sino con pues impulso tecnológico que les da el uso de la inteligencia artificial más muchas otras tecnologías a nivel satelital, espacial, etcétera, de información. Entonces, hay que entender en dónde empieza y dónde termina la mentira. Y se vuelve complicado, se vuelve muy complicado. Decía, y volviendo un poco atrás, para mi gusto esa es la razón por la cual te das cuenta que en este doble fanatismo, la versión y la verdad judía es tan complicada porque inevitablemente van a llegar al dogma político o religioso o la combinación. Si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que es sumamente violento. Y luego eso representa otros problemas, porque hay quien lo lee, la quiere leer de manera literal y hay quien dice no, no se debe de leer de manera literal. Esto es más simbólico, poético, metafórico, alegórico. Pero hay quien se lo quiere tomar de manera literal. Entonces tú explícame cómo puedes convivir cuando además, no olvidemos, realmente el sionismo como tal es la suprema, bueno, no solo, es más, no, creo que es incorrecto y precisamente, insisto, esto es caer en sus propias trampas, porque ellos sí quieren distinguir al sionismo como la línea política y al judaísmo como su línea religiosa y que se supone que no tiene nada que ver. Entiendo, insisto, que hay argumentos que podrían medio sustentar ese mismo argumento, pero también es necesario ser claros de que tampoco es que no tenga nada que ver. Lo que quiero decir es, necesitamos entender, incluso superando por un momento,
que ahora voy a hacer la pregunta precisamente. Ya la hice en el análisis anterior, cuando les expliqué, ¿podemos separar judaísmo de sionismo? Y yo dije y argumenté la parte en donde creo que no es tan fácil separarlo. El propio Theodor Herzl se comenta que él, y digo, tiene lógica, porque insisto, el tipo no tenía una relación tan directa con el mismo judaísmo. Y por el contexto nacionalista, ¿no? De la creación de Estados-nación en esa época, en Europa y demás. Es lógico de manera pragmática que se hablara más en términos nacionalistas que en términos religiosos, es lógico. Pero eso no quiere decir que no incorporara algunos elementos y no menores de ese mismo judaísmo en el proyecto sionista. Ahora, lo que quiero también decir ¿es posible realmente poder separar judaísmo de sionismo, pero además estos dos del pueblo judío? ¿Es posible? Porque lo único que yo veo, más allá de si hablamos incluso de judaísmo o de sionismo, es que la historia del pueblo judío en sí, todo esto que te cuentan, ¿no? Desde el rey David y, bueno, desde Abraham, si tomas los relatos bíblicos, que insisto, es bien importante separar, porque esto, insisto, los expertos que se hacen los expertos, pero no son más que neófitos perdidos, que te quieren venir a explicar, nada más te vienen a repetir la Hasbara o la propaganda israelí. O sea, dices, uy, así quieres educar. He visto que hay quienes hasta dan cursos de lavados de cerebro, ¿no? Sobre, por supuesto, la visión de Israel, del pueblo judío, etcétera. Bueno, a ver. Necesitas ser muy claro, primeramente para separar el relato bíblico del análisis histórico-científico, de la historia de los hechos. Si no empiezan explicándote eso, que fue lo primerito que yo hice acá, y perdón, por eso nos llevamos más tiempo de lo normal o de lo planeado, empezamos mal, porque te van a estar mezclando el relato bíblico con hechos y van a estar haciendo esto, mezclando mentiras y verdades. Y es que acuérdense, para una gran mentira lo que más les conviene es llenar de paja. Es justamente el efecto que hoy sucede en esta época de la desinformación, de la posverdad, de la infodemia. Ustedes vean cómo funciona la infodemia. Ustedes vean cómo funciona el discurso de Donald Trump. En un mismo día te dice que sí y en un mismo día te dice que no. En un mismo día te dice que va a continuar la guerra contra Irán. En otro día, en el mismo día, perdón, te dice que ya ganó o que ya terminó o que está acordando o que está negociando con Irán. Todo esto en el mismo día, ¿eh? En el mismo día puedes ver 10 versiones de una misma noticia. Eso es infodemia y posverdad. Ya no sabes dónde está la mentira, ya no sabes dónde está la verdad, porque se ensucia, se empantana, se contamina todo el ambiente informativo y se contamina de manera muy sencilla cuando te combinan tantas mentiras y tanta verdad. Entonces, eso es lo que pasa hoy, pero eso es lo que en cierta manera también hicieron con la narrativa judía, con la verdad judía, con la historia del pueblo judío, mezclando mentiras y verdades, relatos bíblicos. ¿Por qué lo incorporan ellos? Porque ellos consideran que es la verdad. Yo les puedo decir que es una mentira porque soy ateo y tengo una formación científica, pero ellos puede que, o sea, incluso puede, vamos a concederles que lo hagan hasta ya sin dolo. No digo que todos, ¿eh? Sobre todo hablo de los judíos creyentes que realmente creen y que están en las bases sin poder. No estoy hablando de Netanyahu, por supuesto, porque los poderosos sí utilizan y saben exactamente lo que están haciendo. Como Trump mismo. No crean que Trump se cree todo lo que todos estos teatros que le arman alrededor de ser el Mesías. Él no se lo cree, pero lo utiliza. Y eso es lo que hacen los poderosos hoy y toda la vida. Los que están abajo, los que son creyentes, vamos a llamarle el rebaño, vamos a decir, puede ser inocente, aunque no pueden ser,
no todo ignorante puedes decir que es absolutamente inocente. Yo diría, la ignorancia debería ser también un pecado. Ahí hay muchos simbolismos con respecto a la misma manzana, ¿no? Si morder la manzana era morder la sabiduría y la misma sabiduría era el pecado, o más bien lo que se tenía que plantear era que la ignorancia era el verdadero pecado, el pecado original, porque parece que el pecado original termina siendo la verdad, y el pecado permitido es la mentira. En fin, en este sentido, acuérdense que para llegar a la verdad hay que dudar, hay que cuestionar. Y por eso es que a la verdad judía le molesta tanto, le incomoda tanto que uno se ponga a cuestionar. Y es que uno podría tener la libertad de cuestionarlo todo, desde su origen hasta el holocausto, que yo empecé hablando y que, insisto, por cierto, ya no voy a seguir hoy, sino que lo vamos a retomar la siguiente. Sobre todo poniéndonos a desmenuzar las particularidades, los detalles del holocausto, de esto que nos han vendido como un hecho irrefutable y básicamente irrebatible, ¿no? Bueno, volviendo, comentaba que hay que separar, ¿no?, la verdad de la paja, primeramente. Y segundo, considerar y cuestionar realmente qué tanto podemos separar. Cuando te dicen, bueno, es que este judío, pues, es del pueblo judío, eh, pero realmente no es un devoto al judaísmo, o creyente o practicante del judaísmo. En este sentido, pues es judío nada más por origen y habla hebreo, pero no, el judaísmo no tiene nada que ver con él. Mi pregunta es, ¿realmente se puede separar? Otro ejemplo, un ciudadano de Israel que sea sionista, incluso vamos a decir, ok, no es judío, es de la India, por poner un lugar, pero es sionista. ¿Se puede separar? Y es ahí donde se empieza a mezclar verdades y mentiras. Esta persona de la India que vive en Israel, pero ya es un ciudadano israelí, pero es de la India originario, pero ya es sionista porque se pone del lado de Israel y se pone en contra de Palestina y está a favor de Netanyahu. Ya no encuentras dónde está la lógica. ¿De qué está defendiendo? ¿Por qué lo está defendiendo? Así como ya he explicado, hay muchos pro-Israel que están fuera de Israel, que nada tienen que ver con Israel, ni con el judaísmo, ni con el pueblo judío, pero apoyan a Israel. Simplemente porque se les vendió esta idea de que era Israel el Estado democrático de Medio Oriente libre, esta especie de Estados Unidos chiquito pero en Medio Oriente, ¿no? El país de las verdades, la democracia, las libertades, ¿no? Hombre, es un Estado ilegítimo de inicio, espurio de inicio, asesino de inicio, teocrático fanático de inicio. Porque ellos, insisto, critican otros regímenes teocráticos de fundamentalistas fanáticos, pero ellos son exactamente lo mismo. Basta que se vean en un espejo. Entonces, bueno, vamos a superar ese caso extraño, que los hay, ¿eh? Porque los hay allá y los hay en todas partes, insisto, hasta acá hay judíos de Catepec, seguramente, ¿no? Que se han de sentir descendientes directos de Abraham y del pueblo elegido, de los cananeos hebreos originales, ¿no? De los antiguos israelitas. Dices, no, pues estamos perdidos, porque ahí es donde se empieza ya como que a mezclar ya verdaderamente una ridiculez que yo diría ya ni alcanzaría a decir que son mentiras. Ya son patrañas, ridiculeces absurdas, hombre. Pero bueno, vamos a un ejemplo un tanto más común. Judíos, porque eso pues es parte incluso de algunas posturas políticas. Judíos sionistas o judíos antisionistas, ¿no? Eso suele ser ya incluso una postura política al interior del Estado de Israel. Por eso es que yo cuestionaba en el análisis anterior. ¿Podemos separar realmente judaísmo? Y hablo de la religión, claramente. Sé que cada que digo judaísmo me estoy refiriendo a la religión. Por eso hablo de judaísmo. No me estoy refiriendo a la historia, por más ficticia que sea y por más invención que sea del pueblo judío. Porque esta es la ridiculez que, insisto, que plantean algunos cuando hablan, por ejemplo, de
judíos, los orígenes judíos versus los orígenes del pueblo palestino. Y te dicen, pues los palestinos no tienen derecho a llamarse palestinos, ya no terminé la idea hace rato, porque no tienen estado. Porque fueron los romanos los que los llamaron filisteos. Y dices, ¿ah, sí? O sea, entonces, ¿por qué curiosamente esos mismos criterios que le aplican a Palestina no los aplican con los judíos? ¿Por qué tienen ese doble estándar hipócrita? Pues sí, de cuando acá, o sea, a ver, más allá de si un pueblo se autonombra o lo nombra un externo, así ha sido la historia. Y no nos vamos a poner tan exquisitos con los palestinos, sino nos vamos a poner igualmente exquisitos con el pueblo judío. Porque aquí el engaño está en que de inicio ellos te venden la legitimidad del lado judío como si ellos verdaderamente fueran todo lo que dicen ser y que son originarios de donde dicen que están sus orígenes. Pero cuando llegamos al caso palestino, entonces ahí sí se critica todo, se cuestiona todo, se le cuestiona el nombre, que quién le puso el nombre, que por qué ellos no se pusieron a sí mismos el nombre, que por qué les llamaron filisteos, que por qué están ahí. O sea, y dices, no, 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 no te excedas. Y si te vas a exceder, pues sé justo y sé equilibrado. No seas sesgado y parcial. Si te vas a exceder con los palestinos y estar así de quisquilloso y exquisito, preguntando que por qué se llaman palestinos y si ese es un invento el nombre de Palestina o de los palestinos mismos, pues ojalá tengas esa misma coherencia para criticar y cuestionar al pueblo judío. Porque hay quienes hablan que los palestinos son un invento. Pues yo lo que les vengo aquí a decir es que el pueblo judío es un invento. La invención del pueblo judío. Y está fundamentado por un mismo judío, Shlomo Sand, que me parece una de las tesis más importantes que hay sobre este tema. Y que hoy vamos a leer. Hoy sí vamos a alcanzar a leer a Shlomo. Entonces, yo soy el que aquí te va a decir lo que los otros no te dicen. Lo que los otros por miedo, por perder seguidores, por tibios, por blandengues, por hipócritas, por doble estándar, pues acusan de unos, pero no acusan de manera igualitaria a los otros. Bueno, si te vas a poner tan, insisto, exigente en decir que todo de los palestinos es un invento hasta el nombre y que claramente vaya alineado al régimen anglosionista y a los intereses de los británicos y del Museo Británico para borrar el mismo nombre de Palestina de los museos y de los mapas, pues yo diría ya es la estocada final, pues primeramente el primer paso fue exterminarlos y segundo, borrarlos de todos los documentos de la historia, haciendo como que nunca existieron. Sí, los filisteos, que evolucionaron a palestinos y que ahora resulta que tienen más legitimidad los ashkenazis judíos que vinieron de Europa que los palestinos que llevaban ahí miles de años viviendo. No, hombre, si son verdaderamente descarados con sus maromas. Verdaderamente descarados. En fin, solo para cerrar este argumento, insisto, además si les van a hablar de judíos y palestinos, si no les mencionan la palabra simetría, no entienden un carajo lo que les están explicando y les están mintiendo. Porque son estos típicos tibios, hipócritas, blandengues, que en tiempos de abuso y de injusticia son neutrales. Y la neutralidad no es más que una tremenda y descarada hipocresía. Aquel que te dice, no hombre, no, no hay que pelearse, los judíos y los palestinos, ambos tienen la razón. No, mijo, no estás entendiendo nada. Y no eres más que un tipo blandengue, hipócrita, o ignorante, o las tres, que no alcanza a entender la importancia precisamente de la simetría, en donde existe la injusticia y el abuso de poder, tiene que forzosamente venir del lado que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder en esto que además le denominan de manera equivocada el conflicto, o peor aún algunos le denominan la guerra entre
el Estado de Israel contra Palestina, pues el que tiene poder obviamente es Israel. Cuando de inicio es Estado, de inicio nada más, es Estado. Palestina no lo es, en efecto, no lo es. Y no por no ser Estado, Palestina no tiene derecho a existir o a identificarse con una bandera o a llamarse y proclamarse como Palestina, reivindicando un poco su historia y todo el robo al que han sido sometidos y han tenido que padecer con toda la humillación, con todo el apartheid, con toda la limpieza étnica y con todo el genocidio al que llegó al día de hoy. ¿Cómo carajos pretendes explicar este problema si te pones del lado de los victimarios? ¿Y cómo te pones del lado de los victimarios siendo un hipócrita neutral que dice que en este conflicto no hay que pelearse, hombre? No hay que caer en un bando en el otro. No eres un imbécil. Y sí estoy hablando, de hecho, de las teorías sonsoniguescas, entre muchos otros que plantean exactamente lo mismo. No puedes plantearte ni plantarte a la mitad cuando está ocurriendo crímenes de lesa humanidad, abusos sistemáticos, injusticias sistemáticas y un genocidio. No, mi estimado, dos neuronas. Necesitas tener ética y la firmeza suficiente y los huevos suficientes para dejar de ser un tibio, cobarde, neutral y blandengue en tiempos de abuso y de injusticia. Cuando ocurre la injusticia, la neutralidad te sitúa directamente en el lado de los victimarios, no de las víctimas. Y hoy las víctimas, las únicas víctimas que existen entre Israel y Palestina, están en Palestina, no en Israel. Así que todo este teatrito y explicación, insisto, de este Sonsonegui o de muchos otros que traen el mismo discursito, lo único que puedo decir es, estos tipos no solo son ignorantes que se venden como eruditos y que así se los compran sus borregadas, sino que son tremendamente mezquinos, miserables, sinvergüenzas, porque eligen la neutralidad en tiempos de injusticia. Desmond Tutu nos decía, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Si no me creen a mí. Por cierto, Premio Nobel de la Paz en 1984. ¿Qué año, no? Orwell estaría orgulloso. Entonces, que no te mareen, que no te laven el cerebro. En esto que ellos mal llaman. Por cierto, no olviden, hasta donde yo entiendo, este propio Sonsonegui tiene ciertos vínculos con, no sé si estuvo en Jerusalén o tiene vínculos por allá. No sé exactamente, no he estudiado su biografía fraudulenta. Un pseudo historiador que de entrada ni lo es, porque nunca estudió historia, para aquellos que todavía no se enteran. Eh, pero bueno, pues es obvio que tiene sesgos. E insisto, Desmond lo explica perfectamente. No puedes ser neutral. No puedes ser neutral. Y si te tienes que decantar por el lado de las víctimas, es obvio, a menos que seas un monstruo o un psicópata que se quiera poner a defender a los victimarios, hombre. Este ejemplo es muy sencillo. Vamos a trasladarnos a la Segunda Guerra Mundial, literalmente a un caso que ellos padecieron, insisto en esta ironía donde las víctimas se terminaron convirtiendo en la historia en victimarios. Bueno, si tienes alemanes nazis de un lado y a los judíos del otro, pues creo que la pregunta de nuevo es, ¿de qué lado nos vamos a poner? Y claro, ya que con tantas preguntas ya hasta uno medio como que piensa de dónde están los verdaderos villanos en la historia. Claro, claro, pero vamos a omitir un poco, ¿no? De que ya sabemos tantas cosas y tantas verdades y tantas profundidades de la verdad judía y de sus criminalidades. Vamos a suponer que no conocemos nada de eso y tal cual estamos viviendo en la Segunda Guerra Mundial, estamos dándonos cuenta de lo que está pasando.
¿De qué lado te pones? Pues no te vas a poner del lado de los alemanes, por favor. No vas a salir a decir, bueno, pues hay que entender a los alemanes, pues los alemanes tienen sus formas y los judíos tienen otras, y si los alemanes pues se quieren llevar a campos de concentración a los judíos, pues que se los lleven y hablar, pues son los conflictos de toda la vida, y si por cierto eliges un bando, pues estás fomentando la guerra. No, hombre, qué estupidez de estos tipos que se sienten tan iluminados. Además, son verdaderamente ridículos los Sonsoneguis, ¿no? Que se sienten salidísimos de la Matrix, iluminadísimos, leidísimos de Osho y de Deepak Chopra y de todos estos. No, hombre, Illuminatis. Y te terminan diciendo que no, o sea, no hay que tomar partidos porque nos quieren divididos. La chinga. Mijo, es que no estás entendiendo. Y me ha pasado verdaderamente, ¿eh? O sea, ya a estas alturas sí tengo que decir, soy sumamente intolerante para aquel que se ponga a negar el genocidio o se ponga del lado de los victimarios. Hoy soy sumamente intolerante. Y tengo contactos, y sí puedo decir, incluso he llegado hasta perder amigos, porque como lo dice el meme, podemos diferir, ¿no? Está en inglés sobre pizza toppings, pero no sobre genocide, ¿no? Podemos diferir sobre si te gusta la pizza con piña, pero bueno, es pero en realidad es una adaptación del genocidio, me imagino que lo han visto. En este caso ahí dice racismo, que bueno, tampoco es que sea tan distinto, al final todas estas cosas están ligadas. Lo que hay que entender al final es que toda esta doctrina judía, la verdad judía, no es más que la supremacía judía, de inicio. Más allá si le llamas judaísmo, más allá si le llamas sionismo, o más allá de si le llamas victimismo, que por momentos me parecen sinónimos, si hablas de judaísmo, si hablas de sionismo, si hablas de victimismo, y si hablas de el origen del pueblo judío, perdón, para mi gusto, es la política del victimismo. Eso empecé hablando. Pero eso es lo más peligroso, que se venden como las víctimas cuando en el fondo, desde el origen, no es más que la supremacía judía. Es el supremacismo judío, para decirlo en todas sus letras. Esa es la palabra correcta. Y miren que sí estamos llegando todavía más profundo de lo que estábamos. Porque ahora sí ya podemos hablar, después de la base, pues con sensatez y sin mentiras. Lo que considero que es toda esta unión de sionismo, ya no solo como, obviamente estamos hablando en el marco del anglosionismo, pero entendiendo el sionismo de origen, desde el pueblo judío, pasando por el judaísmo, hasta el sionismo, hasta hoy, estamos ante el supremacismo judío. Y como he explicado yo siempre, el supremacismo siempre, siempre va a estar acompañado del exterminio. Tarde o temprano van a exterminar. Claro, en el proceso van a desplazar, van a expulsar, van a limpiar étnicamente, van a cometer apartheids, en fin, no es nada de lo que no hayamos visto que han hecho contra el pueblo palestino, porque han seguido prácticamente su manual. E irónicamente, pues métodos que a ellos mismos en teoría les aplicaron en la Segunda Guerra Mundial. Expulsiones, persecuciones, limpiezas étnicas, abusos, torturas, humillaciones, bueno, pues parece que tomaron nota para quererla replicar ahora con el pueblo palestino, que, por si no quedó claro, tiene mucho mayor legitimidad el pueblo palestino para estar en donde están. Y por eso es tan ilegítimo e ilegal lo que han estado haciendo contra ellos, desplazándolos a la fuerza y exterminándolos, hasta el punto de cometer un genocidio. Este meme dice, "We can disagree and still be friends." Y dice la amiga negrita, "Yes, about pizza toppings, not racism." O sea, sí, podemos
como dice esta frase en inglés, agree to disagree, ¿no? Estamos de acuerdo en diferir, vamos a decirlo, en traducidas cuentas. Acá te dice, podemos estar en desacuerdo y aún así seguir siendo amigos. Y contesta muy inteligentemente yo no, acuérdense que yo no hablo con eufemismos, yo no digo la persona de color. Me parece doblemente ofensivo. Una persona de piel negra, una mujer de piel negra dice, yes, about pizza toppings, not racism. O sea, sí, podemos diferir sobre si te gustan los aderezos de la piña, de la pizza, perdón, no sobre racismo. Y hay memes ya corregidos o bueno, adaptados para el tema del genocidio. Yo he perdido amigos, y lo digo de hecho de manera orgullosa, y no me arrepiento, que justamente son negacionistas del genocidio. Hablo del genocidio palestino. Y no me arrepiento. Porque cuando ya me pregunto a todo esto qué nos une, qué sistema de valores tienes tú, cuál tengo yo, qué código de valores tienes tú, cuál tengo yo, me doy cuenta que al final muchos de estos ni valores tienen. Sumados a que son clasistas, racistas, supremacistas, ignorantes, y sus únicas líneas son fachas, tal cual. Y digo, pues a todo esto ya repensándolo y pensándolo bien y recapacitando un poco, a todo esto porque eres mi amigo. Yo no puedo tener un amigo que no le duele. Es más, puedo entender que no protestes, pero ya al punto en que no solo no te duela, sino que niegas. Creo que ya es otro nivel de maldad. Niegas el sufrimiento de esa gente. Y te pones del lado de la narrativa sionista, ¿no? Diciendo, ay, es que bueno, es que Palestina está gobernado por Hamas y el Líbano, ahora que lo están atacando, está gobernado por Hezbollah. Y dices, híjole, ¿así de reducido está tu mundo? Entonces, como está Hamas y Hezbollah, entonces sí que los maten. No, pues estás bien perdido, mijo. Y uno se explica después por qué esta gente está tan sola. Son niños rata que no conviven. Dices, no, 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 me estás dando más bien señales de que debes de ser medio psycho. No tienen novias, no conviven, no socializan. Dices, no, ya más bien estoy haciendo un checklist a un psycho. O con potencial o rasgos de psycho, ¿no? Dices, no, pues con esos amigos prefiero no tenerlos, sinceramente. Por eso lo digo en realidad con mucho orgullo. O sea, yo soy un tipo capaz de terminar una amistad. No por temas políticos, porque si no, la verdad es que si fuera por eso, todos me conocen. Todos mis amigos y amigas, y tengo, no voy a decir que no soy el tipo que habla de cantidad, habla de calidad. Tengo los necesarios y tengo amigos y amigas eh, que para mí son importantes. Y ya si incluso habláramos de cantidad, te podría decir, tengo suficientes. Los que están, están. Y eso para mí es un motivo de agradecimiento porque todos ellos me conocen, amigos y amigas, y saben cómo soy, y saben que siempre soy transparente, y que digo mis ideas, y que digo mis verdades, y en gran medida es, creo por momentos hasta yo me pregunto por qué. Generalmente me buscan siempre a mí, y eso pues ha sido un defecto que nunca he podido corregir de mi parte. Yo no soy el que busca más porque a veces ando en la loca y en mi mundo, y yo no soy el que generalmente va y busca, y siempre les pido disculpas de antemano que consideren siempre que el hecho que no los busque no quiere decir que no los tenga en mente, ni que me acuerde de ellos, ni que los considere, ni que los extrañe. Y ellos comprenden, y cuando me buscan, que es cuando me doy cuenta que realmente me buscan y me quieren, siempre me buscan mis amigos, mis amigas, me doy cuenta que me quieren tal cual soy, porque yo no finjo con ellos. O sea, yo no finjo con nadie. O sea, soy el mismo en todas partes, ¿no? Procuro ser un hombre de una sola pieza. Digo groserías aquí y en todas partes. Hablo con verdades así de firmes aquí y en todas partes. Y hablo de política aquí y en todas partes. Y la gente creo que se da cuenta de esta autenticidad que es por momentos tan provocadora, de esta rebeldía de mi forma de ser que pues por momentos digo, pues ¿qué les gustará si soy un tipo que puedo entender no les va a caer bien a todo mundo.
Y llego a la conclusión que es eso lo que les gusta cuando me buscan, cuando saben que cuando digo un consejo les comparto mi verdad y mi forma de ser, que yo no traiciono, que soy un tipo sumamente leal en ese aspecto. Precisamente trato de alinear esa parte, ¿no? Si soy leal, pues procuro ser congruente, procuro hablar con verdad, alinear todo eso con congruencia al final, con consistencia. De nada sirve tener un discurso y comportarte de una manera distinta. Procuro que mis propias acciones estén alineadas con mis palabras, a pesar de entender que cometo muchísimos errores y creo que desde ahí debe de empezar la verdadera sensatez, en admitir los errores que tienes. Y yo sé que tengo muchos errores y cada que los identifico procuro corregirlos para mejorarme, en el sentido de que uno nunca va a ser perfecto, pero al menos eres menos imperfecto si empiezas reconociendo tus errores, que es algo que, por cierto, muchos no son capaces de verse en un espejo. A mí lo que nunca, y yo diría, nunca me afecta es lo que piensen los terceros u opiniones externas sobre mí, porque yo diría que uno de mis grandes superpoderes es que yo soy mi peor crítico, mi más férreo, riguroso y duro crítico. O sea, yo lo que hago a diario es poner un espejo enfrente. Entonces, en ese sentido, a mí no me pueden romper tan fácil porque yo soy mi peor crítico. O sea, si alguien viene a insultarme o a inventarme algo, digo, primero no me conoces, segundo, esfuérzate más si pretendes insultarme, porque yo soy el que se corrige, es como este mármol que se cincela a sí mismo, ¿no? O sea, soy mi propio escultor en el sentido de que yo me cincelo y cada martillazo duele, pero es la corrección del error, es verte en un espejo y admitir una falla o un defecto, es admitir que en momentos, por más que quieras intentar que todo salga bien, a veces todo sale mal, a veces tienes que fallar. Pero este es el camino, insisto, que nos lleva a mejorarnos. Y en este sentido, insisto, soy muy franco. Y en ese sentido creo que soy muy auténtico. Y cuando digo esto, suena fácil, pero cuando eres auténtico, te haces de muchos enemigos. Suena bonito en el discurso, ay, qué auténtico, ¿no? No, sí, sí, qué auténtico, pero cabrón, yo digo groserías, como lo puedes ver aquí, yo digo verdades de frente, yo no finjo sonrisas, si no me caes bien no te voy a sonreír, no te voy a fingir, y si además tengo mala impresión de ti o mal concepto, ni siquiera te voy a ver, y menos aún a saludar. Yo no soy el tipo que saluda por educación, nada más porque son las normas de etiqueta y te tienes que parar y levantar. A ver, no me caes, no te trago, si yo veo a Sonsonigui un día, de suerte que no le miente la madre. Pero por supuesto ni lo veo, ni lo trago, ni lo saludo, ni nada. Entonces, esa autenticidad cuesta, y digo, Sonsonigui fue el primero que se me ocurrió, muchos otros impresentables, ¿no? Hay muchos otros impresentables, vende patrias, etcétera. Estos negacionistas de los sufrimientos ajenos. Dices, híjole, te saludaría, pero como dice el meme de Jaime Duende, te saludaría, pero los indolentes y los saicos me dan asco. Te saludaría, pero los vendepatrias me dan asco. Te saludaría, pero los traicioneros me dan asco. Entonces, perdón, mejor nos evitamos el mal rato y el trago amargo. Esa es autenticidad y aunque suene bonito, tiene un muy alto precio. Y sí, soy auténtico y por eso es que procuro siempre compartir mi verdad, cueste lo que cueste. Y yo sé que mi verdad no es fundamental, mi verdad no es bíblica. Mi verdad no la vas a ver escrita en las Sagradas Escrituras ni en el Antiguo Testamento, pero lo único que sí te puedo decir es que viene de un hombre que procura ser congruente. Eso te lo puedo asegurar. Y esa congruencia y esa autenticidad con la que te hablo, que me ha hecho de muchos enemigos y que me ha hecho perder amigos, sobre todo porque yo así lo decido, yo decido perder amigos. Cuando me doy cuenta que, insisto, no compartimos humanidad, no compartimos ética, no compartimos código de valores. Y yo insisto, no me hago un santo, porque tengo a mis mejores amigos que los tengo justo para que me den las cachetadas cuando me las merezco, para que me digan, ¿sabes qué, Luis? Te equivocaste. Por eso son mis mejores amigos, porque me dicen las verdades de frente, sin ocultarme nada y sin apuñalarme por la espalda. Por eso son mis mejores amigos, no para que me endulcen el oído y me digan, sí, güey, todo lo estás haciendo bien, ¿no? Los tengo. Sobre todo esos son mis mejores amigos, porque son los que les permito que me regañen,
y que me corrijan. Y le digo, güey, por favor, necesito aquí que me digas si me equivoqué o la puedo arreglar. No, güey, pues sí te pasaste. Ah, bueno, gracias por el consejo que es justamente lo que necesito, que no me digas lo que quiero escuchar. Entonces, entendamos, la congruencia cuesta, la autenticidad cuesta. Ser congruente con lo que dices y haces no es fácil. Llevar una vida más apegada hacia la verdad, con todo lo que implica y cuesta, se dice fácil, pero no es fácil. La gran mayoría de la gente prefiere vivir de mentiras, de ilusiones, de falsas esperanzas, de sus propias burbujas y sus propias realidades. Entonces, volviendo, y me permití dar un poco de esto para que también ustedes sepan quién les habla. Esta forma de ser me ha hecho, insisto, ganar y perder. Esta forma de ser es la que buscan mis amigos y mis amigas, y a mí me sigue sorprendiendo cómo me buscan. Amigos todos los días, de todas partes, de muchos lugares en el mundo, que me sorprende cómo todavía me tienen en su mente. Cada que veo un mensaje de ellos, me dicen, oye, ¿cómo has estado? ¿Cuánto tiempo? Digo, no sé qué sea, pero dejo algo en la gente que les hace recordarme. Y yo creo que no es negativo, porque si fuese negativo lo que menos quieres es volver a contactar a quien te dejó una mala semilla. Creo que es un buen recuerdo el que les dejo, a pesar de mi personalidad que no soy, insisto, monedita de oro. Aquí lo pueden ver ustedes mismos. No intento caerle bien a nadie, no intento caerle mucho menos bien a todos. Yo este canal, por cierto, lo tengo prácticamente para ser impopular. Muchos no lo entienden. Yo no tengo Instagram desde hace 10 o más años. Y yo no tengo este canal para ser viral, ni para ser youtubero, ni para conseguir views, ni likes, ni... De hecho, no me explico cómo es que tengo algunos likes y algunos views. O sea, no me explico. Pero yo no tengo esto para ser popular, porque, insisto, tengo esto para decir la verdad. Y la verdad es impopular, la verdad es incómoda, la verdad duele, pero la verdad también libera. Y yo prefiero asumir el costo, ese costo, donde la verdad te puede liberar. Y yo creo que es lo que necesitamos al día de hoy. Más autenticidad, más congruencia, más verdad, aunque duela. A nivel personal y a nivel social. A nivel individual y en sociedad necesitamos verdad. Y solo la verdad nos puede liberar. Volviendo, insisto, pues he llegado a perder, más bien, me deshecho, sí, y lo digo tal cual, insisto, y con orgullo además, de amistades innecesarias que no son capaces de dolerse, de sentir, de empatizar. Y digo, híjole, con eso no puedo convivir. Insisto, yo me la paso discutiendo, debatiendo sobre política con todo el mundo. Para mí es natural, creo que hasta se lo he aprendido a los argentinos. Para mí hablar de política es hablar del clima. Es más, creo que ya es mi small talk. O sea, para mí es natural. No te tienes que divorciar discutiendo de política. Cuando aprendes a discutir, cuando aprendes a debatir, te das cuenta que esto no tiene que llegar a un desacuerdo absoluto, a menos que hables de cosas más delicadas, humanas o inhumanas, como el ejemplo que acabo de dar. Porque ahí ya no estamos discutiendo de si te gusta el color verde o el azul, si te gusta un partido o el otro, si te gusta la izquierda o la derecha, si te gusta el globalismo o los nacionalismos, si estás a favor del fascismo o no. Y ahí ya empezamos a entrar a terrenos pues más complicados. Porque empiezas a hablar de gente que sí es facha, de gente que es vendepatrias y de gente que es genocida, o al menos que está a favor del genocidio. Y ahí es donde dices, oye, ¿y cómo es que somos amigos? Porque yo no puedo tener un amigo así. Así que, volviendo, y ahora sí me desvié un tanto,
Volviendo a la suma de mentiras de la versión judía, yo estaba planteando qué tan posible es realmente separar pueblo judío de judaísmo, de sionismo. Insisto, yo a los tres los meto en el mismo costal, sin mucha complicación. Y de ahora en adelante les voy a llamar como creo que les debería de llamar. La supremacía judía o el supremacismo judío. Y aquí algunos me van a decir, oye, pero no, que cómo, que la supremacía. Pues perdón, pues justamente, revisa el Antiguo Testamento, revisa sus libros, revisa el Pentateuco, donde se incluye la Torá, revisa el Tanaj en sí, que insisto, el Tanaj es otra forma de llamarle la Biblia en hebreo, y te vas a dar cuenta que hay supremacía, que desde el momento en que dividen a judíos de no judíos, hay supremacía. Desde el momento en que somos gentiles, los no judíos, o goyim, hay supremacía. Desde el momento en que manejan conceptos de pueblo elegido y tierra prometida y lo siguen creyendo en pleno 2026, hay supremacía. Pero no solo creyendo, lo quieren aplicar, lo quieren estar no solo creyendo, sino aplicando. Peor aún si toman la letra bíblica de manera literal. Lo quieren tomar de manera toral. El gran plan,